Hola semillitas, hoy veremos una clase más de su edición Reporteros Bíblicos. Hablaremos de los Evangelios, pero seguramente te estarás preguntando qué son los Evangelios y de qué tratan. Ahora te explicaré un poco de qué hablan estos Evangelios. Los Evangelios nos hablan de la vida de Jesús. Nos muestran los milagros que Él hizo, sanando enfermos, calmando el mar en medio de una tormenta y hasta resucitando muertos. Seguramente recordarás la historia cuando Jesús hizo la entrada a Jerusalén. Los escribas y fariseos no estaban muy contentos con eso, pero las personas estaban muy felices que Jesús visitara Jerusalén. Por esta razón, ellos tendían sus mantos y los recibieron con palmas. También recordarás la historia de la última cena, donde Jesús reunió a sus 12 discípulos y les habló del momento de su muerte. También les dijo que uno de ellos lo traicionaría y lo entregaría. Y por esa razón, sus discípulos quedaron un poco asombrados y preguntándose quién sería aquel que entregaría a Jesús. También recordarás el momento en que Jesús fue arrestado y además fue llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado. Los escribas y fariseos estaban muy contentos con eso. Los evangelios también nos muestran el sufrimiento de Jesús antes de ser crucificado. Y también encontramos el momento de la crucifixión, cuando los ladrones le hablaron, las personas se burlaban de él. Pero no todo termina ahí, esta historia continúa y los evangelios también nos cuentan que al tercer día Jesús resucitó. Nos narra el momento en que las mujeres llegaron a ver su tumba, pero no encontraron nada, estaba vacía. Entonces un ángel les dijo que no era necesario buscar entre los muertos al que estaba vivo, que Jesús había resucitado. Jesús también se le apareció a sus discípulos, mostrándoles que estaba vivo, que había resucitado, y esta fue una excelente noticia. Es por eso que la palabra evangelio significa buenas noticias. Seguramente te preguntarás, ¿quiénes escribieron los evangelios? Pues bueno, en la Biblia encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te voy a platicar un poco sobre la historia de cada uno de ellos. Empecemos hablando del libro de Mateo. Este libro fue escrito por Mateo, y Mateo fue discípulo de Jesús. También había sido recaudador de impuestos, y nació en Cafarnaúm. Este libro lo escribió en los años 60 y 70 después de Cristo, y lo escribió principalmente para los judíos. Escribió las enseñanzas de Jesús y sus milagros, así como su infancia, muerte y resurrección. Continuamos hablando de Marcos. El libro de Marcos fue escrito por Marcos. Su nombre completo era Juan Marcos y nació en Jerusalén. Era compañero de Pablo
y de Pedro, y también fue discípulo de Jesús. Escribió este libro en los años 50 y 60 después de Cristo, y se escribió principalmente para los nuevos cristianos. En él habla con mayor énfasis de la resurrección. Luego nos encontramos con el Evangelio de Lucas. Este fue escrito por Lucas, y se cree que probablemente era un médico sirio, el cual acompañó a Pablo en su viaje a Roma. También escribió los Hechos de los Apóstoles, pero Lucas lo escribió hacia los años 60 y 70 después de Cristo, principalmente para los nuevos cristianos griegos y romanos. El Evangelio de Lucas se enfoca en las enseñanzas de Jesús sobre la salvación y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por último, tenemos el Evangelio escrito por Juan. Juan nació en Betsaida y era hermano de Santiago. Escribió este libro hacia los años 95 después de Cristo y lo escribió principalmente para los cristianos perseguidos por seguir a Jesús. En él nos cuenta algunos hechos que en los otros evangelios no se mencionan. Es momento de saber qué aprendiste de la lección de hoy, y para esto tenemos algunas preguntas. ¿Qué significa la palabra evangelio? La respuesta es buenas noticias. ¿En dónde nació Juan? La respuesta es Betsaida. Lucas era un médico sirio, ¿cierto o falso? La respuesta es cierto. Y la última pregunta, ¿quién fue recaudador de impuestos? Exacto, fue Mateo. Espero que te haya gustado la lección de hoy. Nos vemos la próxima.